Hola, mi amigo querido. La lección de la semana pasada fue extraordinaria, el poder curativo del perdón. Esta vez veremos la lección 8 para el 21 de agosto del año 2021. El título de la lección, Libres para descansar. Y esta semana hablaremos del poder maravilloso de Jesucristo para levantarnos de la depresión cuando parece que todo está perdido, vemos todo de color gris, oscuro, somos negativos, pesimistas, a veces no tenemos ganas ni de comer ni de dormir. Y mucha gente dice, pues el cristiano no puede estar deprimido. ¿Por qué no el cristiano? La depresión está probado hoy que la depresión no es un asunto apenas espiritual, no es que estás mal con Dios porque estás deprimido. Vamos a ver el ejemplo de Elías en esta semana, un hombre de Dios que sin embargo entró en un periodo de depresión terrible. Hoy día la ciencia médica ha comprobado que la depresión tiene también orígenes físicos. Entonces, cuando alguien está deprimido, no basta solamente llamar a un pastor, ni siquiera solamente llamar a un psicólogo, sino a un médico para evaluar la situación de la persona. Pero vamos a hablar de todo esto. Comenzamos hablando del descanso curativo. Leamos Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La historia de este paralítico es elocuente y nos enseña lecciones valiosas que tenemos que aprender. El problema del paralítico no era solamente la parálisis, no era solamente físico. El problema de este paralítico era más que todo espiritual. Es interesante que en la historia la gente buscaba a Jesús, la gente se apretaba. Capernaum es la ciudad donde prácticamente Jesús comenzó su ministerio. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, se presentan varios incidentes realizados en Capernaum. Ahí en Capernaum estaba la casa de la suegra de Pedro. Y ahí estaba ese hogar donde Jesús, cuando regresó, estaba predicando y le trajeron al paralítico. La historia dice que como había mucha gente, nadie podía entrar, los amigos descubrieron el techo, hicieron un agujero en el techo y por ahí hicieron descender al amigo. Porque a veces, querido, la persona no tiene ni siquiera condiciones de ir a Jesús. Nosotros somos instrumentos para traer a las personas a Cristo. Y esto requiere esfuerzo, porque subir al techo, hacer el agujero, hacer descender al paralítico no debe haber sido fácil. Pero esos 4 amigos se habían propuesto llevar al paralítico hasta Jesús, porque sabían que Jesús podría hacer un milagro en la vida de él. Hoy día también nosotros tenemos que traer a las personas para Cristo. Y muchas veces esto requiere esfuerzo. Acomodado, sentado en la casa, nunca va a suceder. En la Biblia encontramos 2 tipos de milagros que Jesús hizo. Porque hay mucha gente que hoy se pregunta, ¿y por qué hoy día Dios no hace los mismos milagros? Porque Dios curó milagrosamente a este paralítico. Pero en la Biblia encontramos 2 tipos de milagros. Milagros naturales y milagros sobrenaturales. ¿Qué es un milagro sobrenatural? Es cuando Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, un hombre está muerto 4 días, ya huele mal, ya está en descomposición. Eso no es normal que ese hombre se levante y empiece a andar. Pero Lázaro se levantó y anduvo. Ahí Jesús operó un milagro sobrenatural, rompió las leyes de la naturaleza. ¿Y qué son milagros naturales? Dios no rompe las leyes naturales, sino trabaja en tu corazón.
de tal manera que te cura del miedo, te cura de la culpa, te cura del remordimiento, te sana por dentro, y tú, sanado, curado, salvado, perdonado, transformado, eres capaz de andar por encima de las aguas del mar, de victoria en victoria. Pero Dios siempre responde la oración de sus hijos, con milagros naturales o con milagros sobrenaturales. En el caso de este pobre paralítico, su problema no era solo la parálisis, porque los seres humanos vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve el corazón. Y Jesús sabía que su verdadero problema no era que no podía andar, su verdadero problema estaba en la culpa. Por eso leo lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 5 al 9. Al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos, ¿no?, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Y en ese momento Jesús miró al paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó y empezó a andar. Pero analicemos la raíz del problema. Analicemos el problema de este paralítico. Era la culpa. Jesús, que no ve solo lo que los ojos físicos ven, Jesús, que ve el corazón, sabía que este hombre estaba paralizado por causa de la culpa. Yo me acuerdo que hace muchos años estuve en una iglesia cuando se estaba homenajeando a una señora que había llevado como 30 almas para Jesucristo, 30 personas para Jesús. Le estaban dando un botón de misionera por excelencia. Ese año había sido la persona que más personas había llevado para Jesús. Años después regresé a esa ciudad a predicar en esa misma iglesia y me dijeron: ¿se acuerda de la hermana fulana y tal? Y claro, yo me acordaba porque una hermana extraordinaria llevaba 30 personas para Cristo. Ese año, cada año llevaba 20, 15, 30 personas para Cristo. Y me dijeron que ella estaba paralizada en casa. Y fui a visitarla. Y en pocos minutos conversando con ella, me di cuenta que su problema no era solamente la parálisis. Porque era una cosa curiosa. De repente se le comenzaron a paralizar las manos, se le comenzaron a paralizar las piernas, se le comenzó a paralizar el cuerpo, solo movía la cabeza. El esposo, que tenía bastante dinero, había consultado con uno, con otro, lo habían llevado con un médico, con otro médico, y nadie encontraba el remedio para el mal de la señora. Yo me quedé a solas conversando con ella y ella empezó a llorar. Yo agarré su mano fría en la mía, una mano muerta, cadavérica. Y ella empezó a llorar. Y me dijo: pastor, ¿usted se dio cuenta cuál es mi problema? Le dije: sí, hermana. ¿Pero usted no confía en Dios? Y ella, llorando, me dijo: pastor, cualquier hermano en la iglesia podría caer, yo no. Yo llevé tantas personas para Cristo. Y cuando yo caí en el pecado, no es que yo me tropecé y caí, yo sabía lo que estaba haciendo. Pero fui, insistí y caí. Y llorando me dijo: pastor, todos merecen perdón, yo no. Dios les puede perdonar a todos, a mí no. Porque mi pecado fue frío, calculado, consciente. Para mí ya no hay perdón. Y miren, queridos, la mente de esa mujer y los pensamientos negativos de que merecía morir porque había pecado eran tan grandes y tan fuertes
tan poderosos que habían logrado matar prácticamente su cuerpo, pero no podían cortar el hilo de la vida. Perdón. Yo le dije a esa mujer, pero tú cuando dabas estudios bíblicos no hablabas del perdón. Sí, pastor, pero yo no merezco perdón. Y tú cuando dabas los estudios bíblicos no enseñabas que el perdón no es porque merecemos. Nadie merece el perdón. El perdón es porque Dios nos ama y Dios te ama, querida. Entonces tú tienes que creer en el perdón. Quien tiene que perdonarte no eres tú. Quien tiene que perdonarte es Dios. Bueno, la situación de este paralítico era igual. Jesús le dijo, mira, tus pecados te son perdonados. Ahí dijeron los judíos, pero ¿por qué él? ¿Qué tiene que ver con perdón? ¿Qué tiene él que perdonar? Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Levántate, anda, o tus pecados te son perdonados. Pero ya que ustedes quieren, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico anduvo porque ya sintió el perdón maravilloso de Jesucristo. Ahora, nuestra lección nos lleva a analizar el caso del profeta Elías, que no era un miserable pecador, fue un profeta que predicó el reavivamiento, la reforma. Inclusive Malaquías dice que antes de la venida del Señor Jesús a esta tierra, el mensaje predicado por Elías será predicado de nuevo, con el mismo poder de Elías. Elías, un hombre poderoso, era un miserable pecador, no cargaba pecado escondido en su vida. Había desafiado a los profetas de Baal, los había derrotado. Y sin embargo se apoderó de él el sentimiento de depresión. Y corrió. ¿Y por qué la depresión? La depresión tiene un punto de partida, pero ese punto de partida no es la causa, ese es el punto de partida. La causa es otra. ¿Y cuál fue el punto de partida para Elías? La amenaza de Jezabel, porque cuando Jezabel se enteró que él había matado a los profetas de Baal, dijo, yo doy mi palabra que mañana a estas horas ese profeta estará muerto. Y cuando llegó la noticia, a Elías salió corriendo, corrió. Ahora mi pregunta es, ¿no tenía un Dios todopoderoso? ¿Dios no había intervenido en el río Carmelo con los profetas de Baal? Dios no había hecho maravillas, no había hecho caer fuego del cielo para encender el altar del sacrificio. ¿Por qué tenía que dudar del poder de Dios? Pero es que no es que dudaba el poder de Dios. Yo creo que Elías estaba cansado. Había sido una lucha mental terrible. Y por el contexto de la historia, yo creo que Elías estaba debilitado. Como resultado de todo eso, bastó un punto de partida, la amenaza de Jezabel, para manifestarse la depresión. Es por eso, querido, que te digo que la depresión no tiene raíz espiritual. Puede haber implicaciones espirituales, pero la raíz no es espiritual. Puede ser física, puede también ser espiritual, pero hoy día la ciencia prueba que es física. Entonces no pienses que el que está deprimido es porque no confía en Dios. No, el que está deprimido es porque de alguna manera está enfermo y precisa consultar con un médico. También precisa consultar con un pastor y también precisa consultar con un psicólogo. Sabes, Dios es interesante. Nos ha dado un cuerpo, una mente y un corazón con valores espirituales. Nosotros los pastores cuidamos de la vida espiritual de las personas. Pero yo no me voy a meter a dar remedios, porque quien va a dar remedio es el médico. Yo no me voy a poner a dar un tratamiento psicológico, porque quien hace eso es el psicólogo. Ahora, psicólogo, médico y pastor pueden tratar al ser humano en su unidad completa. Entonces, hay que entender esto, porque a veces un pastor puede querer meterse en el terreno médico y está cometiendo un error, o puede querer meterse en el terreno psicológico y está cometiendo un error, a no ser que él tenga formación profesional de psicólogo, además de ser pastor, o tenga profesión de médico, además de ser pastor. Pero bueno, Elías corrió, hasta que llegó un momento en que ya no podía correr.
cansado, cayó. Leo lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué cosa interesante esta. Quería suicidarse, porque no es eso lo que un suicida piensa: quítame la vida, ¿para qué vivir? Ya no, ya quiero morir, ya no puedo. Ahora es interesante, cuando yo leo las epístolas de Pablo, veo que en 2 ocasiones él también quiso morir. En Romanos 7, cuando dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En realidad, en el contexto, él quiere morir. Después, cuando escribe a los Corintios, dice: muchas veces estuve al borde de la muerte, no por los peligros, sino él se sentía con ganas de morir. ¿Por qué? Porque hasta los santos hombres de Dios, si no se cuidan físicamente, emocionalmente y espiritualmente, pueden ser víctimas de la depresión. Y Elías estaba aquí, ahora ahí cansado. ¿Y por qué digo que tenía un problema físico? Porque se aparece el ángel del Señor. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8. Y echándose Elías debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué cosa tremenda, ¿no? Evidentemente Elías estaba debilitado físicamente. Por eso el ángel de Dios no vino, lo despertó del hijo de Elías: ya levántate, tú eres un hombre de Dios, tú eres un profeta, ¿qué estás aquí todo deprimido? La depresión no es para los que confían en Dios. Levántate, ya vamos, en el nombre de Dios parte. No, el ángel dijo: levántate y come, aliméntate, aquí hay agua, aquí hay pan. Él comió un poco, bebió y se durmió de nuevo. Y volvió el ángel y lo despertó: ya, Elías, vuelve a comer. No le dijo: ve, sal de aquí, cumple tu misión. No, come, aliméntate, cuídate, protégete, defiéndete, bebe. Entonces, querido, hazle caso a los médicos. Camina todos los días una cantidad de kilómetros para conservar la buena salud. Bebe agua, sigue los remedios naturales que el Espíritu de Profecía presenta. Una alimentación sana, la confianza en Dios, el ejercicio físico, el trabajo útil, bastante agua, bastante sol. Cuídate. Eso es parte de conservar la buena salud mental, emocional y física y espiritual, lógicamente. Elías se levantó y ahora nadie detuvo a Elías. Si tú continúas leyendo la historia, vas a ver los grandes hechos prodigiosos que Elías operó. Oh, mi amigo querido, la fuente de la verdadera salud es Dios. Levántate cada mañana. Aunque todo esté mal, aunque todo te parezca perdido, levanta los brazos al cielo. Es una de las cosas que yo hago cuando entro a la ducha de mañana. Yo me ducho, pero alabando el nombre de Dios. Mientras el agua va cayendo en mi cuerpo: Señor, gracias, Señor, estoy vivo. Tal vez las cosas no están como yo quiero, pero estoy vivo, Señor. Gracias porque este agua que está cayendo en mi cuerpo simboliza tu gracia que me perdona, que me transforma. Gracias, Señor, porque estoy sano, tengo salud, porque voy a tomar desayuno y tengo un pan para comer. Gracias. Es lo que tenemos que hacer todos los días. Eso es fuente de vida. Y sabes, si tú quieres enfrentar la enfermedad con éxito, paz en tu corazón.
Los médicos hablan de la endorfina, las endorfinas, como una fuente de alimento de las células buenas para dominar las células cancerígenas. Y que cómo se produce, cómo el cuerpo produce endorfinas. Cuando cantas, cuando te alegras, cuando alabas el nombre de Dios, cuando saludas a las personas, cuando te ríes, cuando a pesar de la oscuridad ves que el sol está brillando arriba, ahí tu corazón produce, tu cuerpo produce endorfinas, alimento de las células buenas para derrotar las células malas. En el nombre de Dios, no temas. Querido, si estás enfermo, estás en la cama, mirando este comentario, Dios te ama. Y en este momento voy a hacer una oración para que Dios te cure y que su voluntad sea soberana en tu vida. Oh Padre querido, gracias Señor. Levanto mi mano en este momento y quisiera que sea tu mano maravillosa que toque el cuerpo de las personas enfermas en este momento. Opera tu voluntad soberana en su vida. Si lo mejor para ellos es que tú los restaures, restáuralos, Señor. Hazlos salir de la cama. Usa al médico para que a través de ellos tu mano poderosa los cure. Usa los remedios para que los sanen. Pero si tu voluntad es otra, Señor, dales paz en su corazón para enfrentar lo que venga con la seguridad de que su vida está escondida en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.